casa. Me encanta mi título, no nos hagan invisibles. Y claro, entonces la tesis. Junior, Hola, Steph. ¿qué haces? Cosiendo. Ay, no sabía que cosías tan lindo. ¿Y para quién es? ¿Para mí? Ay, ya quisieras, ya. No, es para mi primita. Ella baila saya y le está haciendo algunos ajustes que le faltan aquí. Eres una cajita de sorpresas, ¿ah? Pero creo que mejor lo voy dejando porque no creo que se lo ponga así. Está para que le hagan más ajustes todavía. Claro, entonces esto vendría a ser como un borrador. Como una primera versión o algo así, ¿no? Como el ensayo que tienen que entregar hoy nuestras amigas y amigas en sus casas. Y yo ya hice mi borrador para utilizarlo de ejemplo. Mira, yo te cuento también que yo terminé, mira, ayer en la noche. Ah, también. Pero mejor mostrémosle a la profesora. Por supuesto, pero para eso primero tenemos que empezar el programa. Hola, hola, chicas y chicos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Yo soy Junior. Y yo soy su amiga Stephanie y ya es momento de comunicarnos con nuestra profesora. Hola, profesora. Buenos días, profesora. ¿Cómo está? Hola Stephanie, hola Junior, qué gusto volver a verlos. Y hola queridas chicas y chicos en sus casas. ¿Cómo les ha ido con sus borradores? Profesora, yo terminé anoche una especie de borrador del reto. Yo también tengo mi borrador, profesora Betsy. Bien, hoy elaboraremos nuestro texto final y para eso tendríamos que tener ya nuestras primeras versiones o versiones de borrador. ¿Lo tenemos todos? Claro, profesora. Ya lo tenemos listo. ¡Excelente! Pero antes de empezar a revisar nuestro borrador y preparar nuestra versión final, tenemos que saber si está bien hecho. ¿Cómo podemos saber si está bien hecho? Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver es la estructura. ¿Se acuerdan en casa cuáles eran las 4 partes que debía tener el ensayo? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a verlo. Primero, un título, que aquí vemos en color rojo. No debe ser muy largo y es bueno que enganche en la lectura. Luego, en el primer párrafo, que está en verde, hacer una introducción donde planteamos la tesis, o sea, la postura o posición que tenemos como autores. Y en los siguientes párrafos que están en azul, desarrollamos las ideas. Podemos utilizar distintos argumentos de diferente tipo para sustentar nuestra tesis, así como poner ideas propias. Muy bien todo. Finalmente, recuerden que en el último párrafo, que es la conclusión y que está en color naranja, terminamos con las ideas que concluyen el tema que hemos tocado. Entonces, en resumen, ¿cómo se estructura nuestro ensayo? Vamos todos apuntando en casa para no olvidarnos, ¿ok? Muy bien. Serán 10 los criterios. Vamos con los 4 primeros. Primero, un título corto y atractivo. Segundo, el primer párrafo plantea la tesis. Tercero, los párrafos desarrollan los argumentos sobre el tema. Cuarto, el párrafo final concluye con ideas sobre el tema. ¡Y listo! Eso sería todo. No, Stephanie, yo siento que falta algo. ¿Cómo sabrán nuestros amigos en casa si sus textos tienen sentido? Recuerden que nuestras amigas y amigos hicieron un cuadro de planificación donde pusieron un propósito, el tema a desarrollar, un destinatario y un tipo de lenguaje. Sí, profesora, lo recuerdo. Ah, genial. Entonces creo que lo primero sería que el contenido del ensayo tenga relación con el propósito planificado como número 5. Como número 6, sería decir que el tema ha sido desarrollado con precisión. Punto 7. Que el ensayo exprese la opinión personal del autor. Es decir, la opinión de cada uno de ustedes en casa. Recuerden que el ensayo muestra su opinión. Listo, y creo que eso es todo. Ahora sí, nos vamos a la pausa comercial y... No, falta, pues, ¿no? ¿Verdad, profesora? Dijimos que eran 10 puntos y vamos todavía a 7. O sea, falta cómo escribimos y qué decimos, ¿verdad? Efectivamente, nos faltan los criterios de redacción, es decir, las propiedades o características del texto. Son 3. ¿Las recuerdan en casa? ¿Las 3 propiedades del texto? Debe haber adecuación textual, o sea, que el texto sea adecuado al lector elegido. Debe haber cohesión textual, es decir, que usemos distintos referentes para relacionar las ideas del texto.
Y el 10º criterio es la coherencia textual, para que el texto tenga sentido y no nos vayamos del tema. Genial, entonces ya tenemos los 10 criterios con los que revisaremos el texto. Ahora sí. Bien, creo que nuestras amigas y amigos en casa ya tienen claro lo que observaremos. Es importante que todos estén atentos porque explicaremos cómo mejorar sus textos haciendo algunas preguntas. Stephanie y Junior nos enseñarán sus textos y los analizaremos con ellos. Y ustedes tómenlos como referencia para mejorar sus propios textos. Podemos empezar con mi borrador. Para acordarnos un poco les mostraré mi cuadro de planificación. Bien, observen por unos momentos el cuadro de planificación para luego ver cómo va a reflejarse en el texto que nos presentará Junior. Muy bien, Junior. ¿Nos enseñas tu texto? ¡Wow! ¿Todo eso has escrito? Se ve bien, ¿ah? Bueno, pero habrá que ver si realmente has cumplido con los criterios de la lista de cotejo. A ver, ¿qué tal si nos enfocamos todos en el título y en el párrafo inicial? Bueno, a ver qué nos dice la profesora Betsy. Bien, Junior, felicitaciones por tu texto. Vamos a verlo. Te haré unas preguntas y tú mismo me dirás qué tendrías que ajustar. En casa, estemos atentos. Recuerden que estamos dirigiéndonos a los padres de familia. Buscamos motivarlos y usamos un lenguaje informal. Stephanie, léelo por favor. Sí. ¿Alguna vez se han sentido ignorados? ¿Alguna vez les han dicho, no hagas eso, oye, está feo? ¿Alguna vez les han dicho no sin razones? ¿Alguna vez han querido hacer algo bacán, pero no les dieron permiso? Unas preguntas para reflexionar. Me gusta, me gusta cómo empiezas con las preguntas, sí, es una forma distinta, aunque me parece que hay cosas que me llaman un poquito la atención. Es positivo empezar con una pregunta. Engancha bastante. Tienes un buen título, corto y que atrae, pues nos dice ¿cómo te sentiste al ser adolescente? Y luego vienen más preguntas. Pero si lo leo así, no siento que estás dirigiéndote a los padres de familia. Por otro lado, creo que el uso de la palabra bacán está bien, pero si fuera dirigido a tus amigos. Pero no estamos seguros de que nuestros padres la entiendan. Finalmente, la última oración dice unas preguntas para reflexionar. Quizá podrías poner aquí la tesis de tu texto. Voy a hacer mi magia con unos ajustes. A ver, un momentito, esperen un ratito. También meteré algo más. Y ya, dejaré el texto anterior para que lo puedan comparar. Ahora sí, ahí está. Ya, he agregado un inicio que dice padres y madres que nos leen. Luego sigue así. ¿Alguna vez se han sentido ignorados? ¿Alguien les dijo que lo que les gusta es feo? ¿Les han negado algo sin una razón fija o han querido hacer algo pero alguien no se lo permitió? Esas preguntas las he puesto para atraer la atención, para empezar de una manera distinta. Sigo hablando de manera directa pero sin usar la jerga. Finalmente termino presentando mi tesis. Esas son situaciones que los adolescentes viven a diario. Esto se da en gran parte porque muchos padres se dejan llevar por lo que dice la sociedad y los medios de comunicación. De esta manera, profesora, empiezo mi texto. ¡Qué bien! Se nota la diferencia con el texto anterior. Veo también que la tesis final ahora está mejor adecuada, además de ser coherente. Finalmente, ya sabemos que te diriges a los papás. Ahora, ¿qué tal si nos muestras tus dos siguientes párrafos? Claro que sí, aquí está. Dice, es cierto que a los adolescentes les gusta hacer obra, jugar, pasar la piola. También es cierto que a veces son un poco molestosos y complicados. También es cierto que muchas ideas o miedos que tienen sus padres sobre ellas y ellos no son de verdad. Como eso de que paran pensando en su crush, aunque no nos den bola. ¿No sintieron ustedes lo mismo en esos años? El problema aquí es que le hacemos mucho caso a lo que dice la televisión, la radio o la prensa. Todo el día dicen que los adolescentes dan palta, que se meten en tonterías, que piensan en cosas malas, como esto, como lo otro. Eso que han creado de las y los adolescentes se llama representación social. Una representación social es una forma de presentarlos de mentira que no es verdad necesariamente o que está mal explicada. Bien,
pero ¿cómo vas a poner que la crush no les da bola o que hay que pasar la piola? Me parece que cero en adecuación del lenguaje. En cambio, las ideas están súper buenas, ¿ah? Por ejemplo, has mostrado el problema e incluso has hablado de las representaciones sociales, pero me parece que te has maleado un poquito con lo del lenguaje informal y lo has confundido con jerga. Sí, ahora que lo veo, también eso de decir que una representación social es una forma de mostrarnos de mentira, quizás es un poco fuerte o hasta ofensivo, ¿no? Es cierto, pero lo que haces no está mal. De hecho, creo que tus ideas están muy bien planteadas. En estos 2 párrafos planteas una situación concreta y son argumentos bien propuestos, con definiciones, incluso que seguro desarrollas en el siguiente párrafo. Pero veamos qué podemos mejorar. Por ejemplo, en verde vemos que has usado 2 veces seguidas la frase "también es cierto". Eso es un problema de cohesión que podrías ahorrar usando referentes adecuados o usando comas. Con color amarillo están todas las palabras que serían consideradas como jergas por tus papás, salvo que uses comillas. Este proceso que estamos haciendo es importantísimo. Tener un texto en versión de borrador nos ayuda a identificar errores que seguro cuando escribimos la primera vez no notamos. Listo, ya lo hice. Miren, les enseño el nuevo texto. Lo leo y explico. Si bien es cierto que a las y los adolescentes les encanta jugar, pasarla bien, hacer hora o incluso a veces son un poco molestosos y complicados, también es cierto que muchas ideas o temores que sus padres tienen sobre ellas y ellos no son reales. ¿No han pensado lo mismo ellos a esa edad? En este párrafo intento expresar que efectivamente los adolescentes hacen ciertas cosas, pero que también hay falsedades. He dejado la expresión hacer hora porque creo que los papás la entenderán, pero lo pongo entre comillas para que se entienda que es una forma que tenemos de hablar. Además, en el último párrafo, la forma en que explico representaciones es distinta y más adecuada al texto. ¿Creen que ahora sí está bien? De verdad, está bien chévere. Ay, bueno, sigamos, que todavía falta mi texto. Muy bien, recuerden que todo texto debe tener estas 3 propiedades: adecuación, cohesión y coherencia. Y aunque estamos mejorando nuestro borrador, eso no significa que no lo podamos corregir luego aún más. Pongo los siguientes 2 párrafos. Hay un proyecto que hizo una institución llamada UNICEF con la Pontificia Universidad Católica del Perú, llamado Ser Adolescente en el Perú. Y ahí dice clarito: estas representaciones sociales de la adolescencia no solo alimentan dramáticas y potentes películas y series televisivas, sino que además construyen un imaginario en el que habitan quienes gestan política educativa, quienes toman decisiones sobre ellos y ellas, quienes los crían y educan, y al mismo tiempo habitan las y los adolescentes construyendo ideas sobre sí mismos. Aquí hago una cita del texto que hemos estado leyendo y que salió de una frase que me impactó muchísimo. Excelente cómo has citado y explicado el texto. Aquí has puesto la cita textualmente y con ese número en pantalla que se llama referencia, has remitido al final de la página, donde consignas de dónde lo has sacado. Muy bien hecho, pero me imagino que en el siguiente párrafo explicas por qué lo usaste, ¿cierto? Así es, profesora. Sigo leyendo. Ese texto que hemos puesto en el párrafo anterior, lo que nos está explicando es que no solo la representación social la ha creado la sociedad, sino toda la gente que hace sus leyes y sus normas y que los quieren apoyar, pero ni siquiera les preguntan lo que opinan. Y a la franca, ¿realmente les han preguntado? ¿Realmente les hacen caso? ¿Realmente hacen la chamba de entenderlos? ¿Hacen la chamba de entender lo que sienten? Bien explicado. Miren en casa, en el primer párrafo, Junior explica este texto que hemos usado y lo cita textualmente, pero no se queda ahí, sino que en el siguiente párrafo da cuenta de por qué lo usó. ¿Por qué piensan que lo explicó? ¿Qué pasaba si no lo hacía? Pues si no lo hacía, parecería que estaba poniéndolo por ponerlo, pero sin ninguna intención real. Usas bien los argumentos de autoridad que son planteados en este caso por una persona que puede ayudar a definir las ideas que indicas. Entonces lo hice bien. Pasaremos a los siguientes párrafos. Un momentito. Perdón, pero yo creo que aquí también hay algunos detalles que pulir, ¿ah? Bueno, yo no sé, pero en la pregunta final tú has usado mucho el término realmente. ¿No les ha parecido?
Steph, ahora que lo mencionas, es cierto, y yo lo sabía. Por eso, en Celeste he resaltado todas las veces que he usado la palabra realmente. Y creo que no era necesario. Ese es un problema de cohesión textual. Por otro lado, con amarillo estoy resaltando unas palabras que creo que no debí usar por no ser adecuadas. Por ejemplo, la palabra clarito podría haber sido solamente claro. Lo mismo con la frase toda la gente que hace sus leyes y normas, porque puede parecer un poco despectivo, además de no ser muy específico ni concreto. Así que mejor voy a corregirlo. A ver, un momentito, un segundo, ya casi, ya. Ya, profesora, ¿me dice si está bien ahora, por favor? Veamos, por un lado has cambiado la palabra clarito, que es un diminutivo, por claro. Por otro lado, has reemplazado la gente que hace sus leyes por las mismas personas que hacen las leyes. Está bien, porque en el primer caso parecía que decías que las leyes eran para ellos al decir sus. Finalmente, veo que has reemplazado todas las veces que usaste la palabra realmente y solo la usas al final. Buen trabajo, Junior. También veo que cambiaste el a la franca por seamos francos, manteniendo la idea igual y la informalidad, pero siendo más preciso. Bien también. Vamos por tus siguientes párrafos, pero esta vez será Stephanie quien los analice. Listo, ahí va. Como PIS 2019 dice, a los adolescentes se les pinta de forma deficitaria, o sea, que les falta cosas para poder ser adultos. Y esta forma de verlos le entienden muchas veces con excusas malazas, de que son las hormonas, o con el floro de que están en una edad complicada, generando una guerra constante con sus papás. ¿Pero acaso ellos quieren estar en guerra con sus padres? ¿Acaso ellos querrían estar en guerra con los suyos cuando fueron adolescentes? Los adolescentes no quieren que cosas malas pasen, no quieren una lucha con sus padres. Su deseo es que exista una relación adecuada donde no se imite lo que ya la sociedad hace, sino que haya una escucha sincera por parte de los progenitores. Que los padres los entiendan. Los adolescentes quieren que sus padres sean sus patas y haya confianza, la pasen bien juntos, se puedan divertir también. ¿Acaso ustedes no quisieron lo mismo cuando fueron adolescentes? Hay que intentarlo. Me encanta esto que has escrito, Junior. De verdad, me gusta muchísimo. Pero me parece que hay algunas cosas que he notado y que las voy a resaltar. Observa con atención, ¿ya? En color verde he puesto una frase que no entiendo, ¿no? La final, por ejemplo, del primer párrafo que dice, no queremos que cosas malas pasen. Pareciera como que está puesta ahí, pero sin razón, porque no se termina entendiendo por qué la pusiste. Eso me parece un problema de coherencia, porque esa frase no es coherente ni está relacionada con lo que dice el texto. Quería decir que desean tener una relación buena con sus padres, pero creo que me faltó un conector o algo para relacionarlo. Tienes razón, Stephanie. Además, en el último párrafo he puesto en celeste que en la misma línea que pusiste la frase sus padres 2 veces. Entonces ahí yo creo que podrías reemplazarlo con algo más, o no sé, simplemente suprimirlo haciendo uso de una elipsis. Y también algo bien importante, Empiezas tu último párrafo de manera directa, pero siento que falta un conector, algo que ayude a la cohesión, no sé, algo tipo como en conclusión o por todo lo anterior. Apuntado, muchas gracias, Stephanie. ¿Y has notado algo más que pueda revisar y corregir? Ya sé que me dirás que usar excusas, malazas y floro no es lo más adecuado, así como el yape del final del último párrafo. Pero ¿por qué has señalado esta frase en amarillo? Su deseo es que exista una relación adecuada donde no se imite lo que ya la sociedad hace, sino que haya una escucha sincera por parte de los progenitores. Es completamente cierto. Esto les puede sonar raro en casa, pero esa frase, aunque no lo parezca, es incoherente y no respeta la adecuación textual, precisamente porque es demasiado formal, usando palabras complicadas que no has usado en todo tu ensayo, Junior. Si has decidido usar un lenguaje informal, estás pasando a un lenguaje formal sin ninguna razón. Wow, entiendo. Jamás hubiera pensado que podría haber una adecuación del texto a la inversa, pero tiene sentido. Así como que no debo usar jergas en exceso, tampoco debo irme al extremo de una formalidad que mi texto no ha pretendido tener. Ok, haré mi última corrección.
Profesora, disculpe, yo voy a ir preparando mi ensayo para empezar de inmediato, porque tengo una idea para corregirlo, pero así de manera rápida y mágica. Ya está. Aquí les presento una versión final. Lo leo. Como PIS 2019 dice, a los adolescentes se les ha visto de forma deficitaria, o sea, como que les falta cosas para poder ser adultos. Y esta forma de verlos la entienden muchas veces como excusas de problemas hormonales o simplemente decir que están en una edad complicada, generando una guerra constante con sus papás. ¿Pero acaso ellos quieren estar en guerra con sus padres? ¿Acaso ellos querrían estar en guerra con los suyos cuando fueron adolescentes? Por todo esto podemos decir que los adolescentes no quieren una guerra con sus padres, quieren que sean diferentes, que los escuchen y entiendan. Quieren que sean sus patas, que haya confianza, la pasen bien juntos y se puedan divertir también. ¿Acaso sus padres no quisieron lo mismo cuando fueron adolescentes? Entonces, ¿por qué no lo intentan? ¡Qué lindo final, Junior! Generas una reflexión muy bonita con tu texto. Está expresada tu opinión y el tema está presente en el texto. Tu corrección está estupenda. ¡Yeah! Muchas gracias, profesor. Estoy muy feliz con lo que me acaba de decir. Me encanta mi ensayo. Me ayudaron un montón usted y obviamente nuestra querida Stephanie. Ahora toca ayudarla a ella. Ya. Entonces, veamos mi planificación por unos momentos. Sí, recuerdo que lo vimos en la clase anterior. Ya lo terminaste. Vamos a verlo juntos. ¡Qué bien! Se nota el esfuerzo que le has puesto. Vamos a ver qué podemos descubrir en este ensayo. ¿Qué dices, Junior? Felicitaciones, Steph. Veo que hay una estructura que se ha respetado. ¿Y ustedes en casita pueden reconocerla? Las 4 secciones. A ver, veamos si pueden identificarlas. ¿Sí? Ya, ahí va. ¡Yeah! Tengo un título que es No nos hagan invisibles. También tengo un párrafo introductorio, algunos de desarrollo y finalmente uno de conclusión. Quizás podemos ver cómo he trabajado el primer párrafo. Creo que eso será muy bueno. Vamos a ponerlo. Ya, entonces lo voy a leer. Dice, no nos hagan invisibles. Ay, me encanta el título. Perdón, continúo. Los adolescentes a veces son invisibles para la sociedad. Los ven de una manera negativa y con ciertos prejuicios. Sienten que las políticas municipales deben considerar cómo se sienten y en lo que creen. Las personas no siempre piensan en todos. Bueno, vamos a analizarlo bien. Por un lado, ¿qué pensamos del título? No nos hagan invisibles. ¿Creemos que es atractivo? ¿Tendrá un objetivo que enganche? Pues sí. Y otra cosa, Stephanie dijo que lo haría en un lenguaje formal. ¿Lo es? Pues si lo leemos, vemos que tiene escritura impersonal y no como si le estuviera escribiendo a alguien cercano o a quien conoce. No usar palabras difíciles no significa que sea informal. Stephanie, ¿qué quisiste decir con esta última frase? ¿Las personas no siempre piensan en todos? Bueno, pues en general las personas no siempre piensan en los adolescentes, pero si leo solo esa oración como que no se entiende, ¿verdad? A mí me gusta tu párrafo introductorio, pero esa frase parece que no perteneciera al texto. De repente podemos eliminarla o cambiarla. Quizá ahí querrías decir o expresar la tesis, ¿verdad? Exacto. Eso, por ejemplo, es un problema de coherencia. Es como si estuvieras hablando de A y luego hablas de B. Efectivamente, podríamos reemplazarlo por la tesis, quizás ajustando un poco e incorporando otros elementos. ¡Listo! A ver, estoy haciendo unas correcciones. Vamos a ver cómo va quedando el párrafo inicial. Se los leo entonces nuevamente. Las y los adolescentes a veces son invisibles para la sociedad. Son vistos de una forma negativa o simplemente no son considerados. Creemos que esto también está presente en las políticas municipales donde no se suele tomar en cuenta su opinión o sus deseos. ¿Qué cambié? Pues precisé más la tesis, que es, creemos que esto también está presente en las políticas municipales donde no se suele tomar en cuenta su opinión ni sus deseos. De esta manera también expreso mejor mi posición y el tema que tocaré. Buen análisis. Has indicado claramente tu tesis y posición. También he visto que en el siguiente párrafo explicas la situación que te motivó a escribir ese texto. Yo lo voy a leer. Hace unas semanas, la emisora de radio juvenil Radio Chuncu de la comunidad perdió el permiso para poder funcionar.
Para las y los adolescentes que viven en esta comunidad, esta radio siempre ha sido importante porque ponía música regional bien bonita y que les parecía genial. También ha sido importante porque había programas de conversación entre jóvenes. También había programas de reflexión sobre cosas que nos interesan. Ahí permitían participar a los colegios de la zona en concursos donde se integraban y había una competencia muy bonita. Eso promovía cultura y permitía que se integren. Así ya no los ven como flojos o vagos, sino como que les gusta la cultura. Me gusta la forma en que lo cuentas, aunque me pareció que por ahí repetiste algunas palabras y usaste unas que no eran correctas para el lenguaje, creo. Me parece que podríamos hacer algunos ajustes, si me permitas señalarlos. Ya los resalté. Interesante, Junior. Has marcado con amarillo la palabra radio, con verde el conector también, y con turquesa las palabras bonita y flojos o vagos. ¿Ya se dieron cuenta en casa por qué fueron marcadas? Claro que sí. El uso constante de una palabra como radio o de repetir conectores como también causan un problema de cohesión. Además, usar bonita o flojos o vagos en un texto dirigido al municipio podría no ser lo más adecuado. Debería corregirse porque todo lo demás está bien. ¡Genial! Voy a ir corrigiéndolo. Mientras tanto, ¿vemos el siguiente párrafo? Muy bien, entonces dice así. La adolescencia es un momento importante para la gente. La radio es un espacio de desarrollo y de expresión que ayuda. PIS 2019 nos dice, es importante considerar que la adolescencia ha sido vista durante mucho tiempo como un mero espacio o momento del tiempo en donde el niño pasa a ser adulto. Eso pasa porque el adolescente no es ni niño ni adulto, pero el ser adolescente es realmente una etapa. Por tal motivo, debe ser considerado como una etapa. Veo que en este texto tengo dos problemas de coherencia. ¿Me ayudan a descubrirlos en sus casas? A ver, ¿qué es lo que podría corregir? Intenten, pues, descubrirlo. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Ya lo tengo, Stephanie. Los voy a resaltar. Siento que hay dos oraciones que no deberían estar o deberían ser redactadas de manera distinta. Y son estas. La adolescencia es un momento importante para la gente. Y esta. Eso pasa porque el adolescente no es ni niño ni adulto, pero el ser adolescente es realmente una etapa. Pero en general, salvo la cita de María Piz, que creo que está bien, pienso que podría haber tenido una mejor redacción. Espero que esto no te moleste. Por supuesto que me molesta. No, mentira, ¿cómo me va a molestar? Además, yo ya lo corregí y ahora les voy a enseñar cómo ha quedado para que lo puedan comparar. Ahí va. Bien, Stephanie, este texto se ve mejor que el otro. Vamos a compararlo leyéndolo. La adolescencia es una etapa fundamental en la vida de cualquier persona durante la que se necesita espacios de desarrollo y de expresión como la radio. PIS 2019 nos dice que este momento de la vida ha sido visto durante mucho tiempo como un simple espacio o momento en donde el niño pasa a ser adulto. Pero en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Es finalmente un adolescente y es en sí una etapa de la vida que debe considerarse como cualquier otra con la misma importancia. Sí, siento que ahora se entiende mucho mejor. Hablamos de un argumento basado en autoridad, porque en este caso consideramos lo que la autora María Piz nos dice para sostener el texto. Asimismo, todo encaja y se entiende la idea. ¿Saben? Me gusta mucho revisar y corregir. ¿Qué tal si vemos el siguiente párrafo, profesora? Y dice así. La radio comunitaria juvenil siempre ha estado cerca de los adolescentes. La radio les ha abierto la puerta a expresarse y esto es positivo por todos los cambios mentales, emocionales o sociales que experimentan los adolescentes. En muchas ocasiones los adultos son injustos y poco responsables porque se olvidan de que gran parte del reto de la vivencia de la adolescencia es, pues, aprender a gestionar dichos cambios. La radio los ayuda a hablar de ellos. Ya sé lo que me van a decir ya. Seguro en casa también ya se habrán dado cuenta, ¿no? Bueno, yo sé, sí, es cierto. Me apuré un poco y bueno, he cometido errores de cohesión, sí.
Bueno, a ver si los descubren, pues, entonces antes que yo. ¿Ya los tienen? ¿Sí? Yo misma los voy a marcar. Muy bien notado. Les explicaré. En el caso de la palabra radio, nuevamente se ha usado 3 veces y en el mismo párrafo. Aquí podemos usar sinónimos como la emisora o espacio radial o simplemente no mencionarlo porque ya sabemos a lo que nos referimos. Miren. Del mismo modo, ¿qué problema hay con las palabras injustos y poco responsables? No tiene nada de malo que expreses tu opinión, pero calificar no es correcto, menos cuando el propósito es sensibilizar y no hacer sentir mal. Se puede decir lo mismo sin necesidad de calificar. Entiendo, profesora, sí. Bueno, ya solo nos faltan los 2 párrafos finales, entonces vamos a verlos. Yo los leo, profesora. Los espacios radiales les abren la puerta a quienes son adolescentes para obtener una mayor cultura. Y la cultura puede afectar positivamente sus vivencias, como dice Araníbar en 2019. Así podremos tener resultados positivos en el futuro y mejorar como personas. Las y los adolescentes muchas veces son vistos de mala manera por el municipio, como si fueran unos rebeldes y no entendieran nada. Pero eso es mentira. Ser adolescente significa crecer, evolucionar y aprender. Para ello necesitan que los escuchen y les permitan expresarse. La radio es un espacio que les permite eso. Y es por eso que queremos que vuelva para que los adolescentes ya no sigan siendo invisibles. Stephanie, ¡qué genial! ¿Usaste un autor más? Sí, así es. Usé Ser adolescente en Cusco. Representaciones sociales de la adolescencia en adolescentes de una escuela pública de Cusco, de César Araníbar. Bueno, me ayudó con algunas ideas. Profesora, entonces, ¿nos ayuda a ver qué debemos corregir? Claro que sí. En primer lugar, quiero felicitarte por usar una fuente más. Esto enriquece el texto y la tesis que planteas. Sigamos. Un primer punto es que estamos ya en los párrafos 5 y 6. Además, estamos enumerando una serie de argumentos. Pero como está escrito, ¿nos parece realmente que hay una secuencia? ¿Podríamos hacer algo para arreglarlos? Algo que nos podría ayudar es usar conectores para darle más vida a los párrafos, así como conexión. Veamos. Podría ser como un conector como posteriormente o adicionalmente o finalmente en el párrafo penúltimo, ¿verdad? Donde hago el último argumento. Asimismo también en el último párrafo creo que podría usar alguno como por todo lo anterior o en consecuencia o también en base a lo mencionado, ¿no? Y otros similares que ayuden a concluir, ¿no? Así es. Ese es un elemento de cohesión. Ayuda a que el texto tenga más fuerza, más secuencia y lo hace más atractivo. Además, veo un tema adicional de cohesión con la repetición de una palabra y un problema de adecuación. Yo lo resalto, maestra. Ahí van. Usaste la palabra cultura 2 veces casi seguidas en el primer párrafo. Además, decir rebeldes que no entienden nada parece informal. Y estamos usando un lenguaje formal. Es un problema de adecuación, pero creo que lo mismo pasa con la palabra mentira. Quizá no sea la más adecuada de repente decir eso no es cierto o esto es falso. Quizás suene mejor. Tienes razón. Bueno, ya lo corregí ya. Ahora les voy a enseñar cómo queda este párrafo final y bueno, me dicen si va mejor, ¿ya? Ok, así queda entonces. Lo leo. Finalmente, estos espacios radiales promueven la cultura entre quienes son las y los adolescentes y precisamente la cultura puede afectar positivamente sus vivencias. Araníbar 2019. Logrando que tengan un mejor desarrollo. En conclusión, las y los adolescentes muchas veces son vistos de manera negativa como personas con rebeldía y poca capacidad de comprensión. Esto es falso. Ser adolescente significa crecer, evolucionar y aprender. Para ello necesitamos que los escuchen y les permitan expresarse. La radio es un espacio que lo permite y por ello lo necesitan para no seguir siendo invisibles. Quiero quedarme con esta frase final tan hermosa. No seguir siendo invisibles. Todo el texto has hablado de la importancia de reconocer a los adolescentes y así se llama tu ensayo.
no nos hagan invisibles. Es un gran acierto terminar así. Felicitaciones a los dos por el trabajo hecho. Ay, qué lindo, maestra. Sí, es cierto. Esa frase expresa la esencia de mi texto, me encanta. Pero bueno, muchas gracias a usted, profesora, y por supuesto a ti, compañero Junior. Yo creo que mi texto final ya está listo, ¿no? Y esperemos que nuestros textos les hayan servido a nuestros amigos en sus casas como un ejemplo de los errores que se pueden mejorar. Y de los aciertos también. Por supuesto, pero ahora ya tengo que despedirme. Que les vaya muy bien a todos en sus casas. Y por supuesto a ustedes también, Stephanie Junior. ¡Hasta mañana! Hasta mañana, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Hasta mañana. Bueno, no tengan miedo de expresarse. Nos vemos mañana. Hasta mañana, querida promo 2020. Cuídense mucho, 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 mucho. Tupananchikama, kuyas jaiwao hipanikuna. Chao, chao.